no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenos días, niños y niñas. Espero que tanto ustedes como sus familias se encuentren muy bien. Hago envío del segundo video explicativo correspondiente a los contenidos del segundo año medio. En esta ocasión revisaremos las características de los regímenes totalitarios. Los totalitarismos. Este va a ser el término con el que se va a conocer a aquellas ideologías, movimientos y regímenes políticos donde la libertad se va a ver seriamente restringida y el Estado va a ejercer el poder sin ningún tipo de división ni restricciones. Bueno, la configuración del mundo luego del término de la Primera Guerra Mundial, allá en 1918, va a estar marcada por la irrupción de una nueva potencia global, que va a reemplazar en este caso a Inglaterra en su rol hegemónico. Por cierto, nos referimos a Estados Unidos, lo vamos a marcar acá, Estados Unidos, que si bien se involucró tardíamente en la Primera Guerra Mundial, terminó sacando mayores beneficios al poner a disposición del bando aliado su tremenda infraestructura industrial y su numerosa mano de obra. Estos beneficios se van a traducir en una nueva y distinta forma de vivir para su población, que se va a ver reflejada en todos los ámbitos de la vida de las personas. Es el periodo que ya hemos conocido en un video anterior como los felices años 20 o también conocido como los locos años 20. Este periodo de prosperidad, que va a durar toda la década de 1920, va a terminar abruptamente con la crisis económica de 1929, que va a traer una serie de consecuencias tanto sociales como económicas, que se va a expresar, por ejemplo, los altos niveles de cesantía y también en los altos niveles de pobreza que también van a ir asociados, pero que también se va a traducir o se va a expresar a través de cambios en la política económica, de los cambios, consecuencias sociales, y cambios en las políticas económicas que van a propiciar una mayor intervención, en este caso del Estado, en los asuntos de la economía. Y también, por cierto, un cierre de las economías locales que va a afectar seriamente al comercio mundial. Las consecuencias sociales y las consecuencias económicas de la crisis del 29 van a tener su correlato, desde el punto de vista de lo político, en la llamada crisis de las democracias liberales. Esta crisis del capitalismo y crisis de la democracia liberal como expresión del sistema político va a dar pie al fortalecimiento de nuevas ideologías, o algunas ya existentes, que se van a mostrar como alternativas. Por un lado tenemos entonces al comunismo y por otro a regímenes de corte mucho más totalitarios, como por ejemplo, totalitarios, el nazismo alemán, tenemos ahí a Adolf Hitler, el fascismo italiano, con Benito Mussolini, el estalinismo soviético, con Joseph Stalin, y otro ejemplo de este totalitarismo sería el franquismo en España, expresada la figura del Francisco Franco. Estos regímenes van a ser claves para entender el posterior desarrollo de los acontecimientos que van a dar pie a la Segunda Guerra Mundial. Características generales de los gobiernos totalitarios. Los totalitarismos van a ser regímenes de tipo dictatorial y se van a distinguir por una serie de aspectos que vamos a pasar a revisar a continuación. Lo primero, estos regímenes van a ejercer un férreo control de todas las esferas de la sociedad. ¿Qué queremos decir con esto? Que estos regímenes aspiraban a controlar todos los aspectos del Estado y de la vida de los habitantes de ese Estado.
la vida privada y las relaciones sociales van a estar controladas por el gobierno y la rutina diaria ya era estrictamente vigilada por los agentes del Estado. Un segundo elemento será la presencia de líderes autocráticos, pero tremendamente carismáticos y con un discurso muy convincente entre las masas. Otro elemento son regímenes muy antidemocráticos, que van a renegar de la democracia liberal y de las instituciones que le son propias a esa democracia liberal. Ejemplo de este carácter antidemocrático van a ser la persecución a quienes eran considerados enemigos de la nación, que en muchos casos van a ser aquellos que tenían una posición distinta, o bien aquellos que no pertenecían a los grupos dominantes. Otro elemento que caracteriza a los regímenes totalitarios va a ser el férreo control que tienen también sobre los medios de comunicación, como elementos de propaganda. Pero no solamente sobre los medios de comunicación, sino que también sobre, en general, la educación, el arte, la cultura. Otro elemento que también los caracteriza será la presencia y existencia del partido único, que excluye cualquier posibilidad de otra organización política que no sea, digamos, la que gobierna. El fascismo italiano. Si bien Italia va a ser parte del bando vencedor luego del término de la Primera Guerra Mundial, las condiciones posguerra que va a tener que enfrentar van a estar caracterizadas por una serie de características bastante desfavorables. Entre ellas, un alto nivel de endeudamiento, altas tasas de desempleo, altos índices de inflación y quizás lo más doloroso para ellos, que es que sus territorios reclamados y que justificaron su participación en la guerra, finalmente no le van a ser otorgados por los aliados. Estas condiciones, este contexto económico, social, político, va a estar agudizado por una serie de huelgas que se van a gestar producto de las condiciones económicas y que van a estar impulsadas por fuertes sindicatos de trabajadores, pero además por organizaciones, movimientos vinculados a partidos de izquierda. Tenemos que recordar, como dijimos anteriormente, que en este contexto de crisis del capitalismo, de crisis de la democracia liberal como sistema político, se van a fortalecer las alternativas que estarán expresadas, por un lado, en el comunismo, cuya máximo referente va a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y por otro lado, ideologías que propiciaban un ejercicio del poder mucho más autoritario. De esta manera, tendremos a un personaje clave en la historia de Italia, que va a ser Benito Mussolini, que va a crear en 1919 los fascios italianos de combate. ¿Qué son estos fascios italianos de combate? Bueno, grupos paramilitares, en este caso conocidos como los famosos camisas negras, que por cierto debían su nombre a que usaban como uniforme unas vistosas camisas negras. En 1922, estos grupos fascistas van a marchar sobre Roma, en lo que se conoce como la Gran Marcha sobre Roma, y van a propiciar el desarrollo de un golpe de Estado. En 1925, ya con los fascistas en el poder, se va a llevar a cabo la clausura del Parlamento y la supresión de toda otra organización política. Finalmente, en 1929, producto de la crisis económica del 29, se va a instalar un Estado de tipo corporativo en el que las corporaciones productivas van a estar bajo el control del Estado. Nazismo alemán. La derrota del Imperio Alemán, que pone fin a la Primera Guerra Mundial, va a traer como consecuencias, por un lado, el fin de la monarquía
representada la figura del último emperador o Kaiser, Guillermo II, pero también por otro lado el nacimiento de la llamada República de Weimar. Vamos a notar por acá. ¿Qué va a ser esta República de Weimar? Bueno, la primera democracia de tipo parlamentaria alemana, que va a tener una difícil y dura tarea, que será gobernar en un contexto que va a estar marcado, por un lado, por la crisis económica producto de la participación de Alemania en la guerra, y por la imposición para el pueblo alemán del Tratado de Versalles, que será visto como una dura y humillante venganza del bando vencedor sobre el pueblo alemán. Bueno, esta República de Weimar va a tener una corta duración, solo existió como democracia parlamentaria durante 11 años, y su fragilidad va a contribuir a la expansión de distintos movimientos, ya sea de izquierda o de derecha, pero va a fortalecer especialmente al llamado Partido Nacional Socialista de los Trabajadores o Partido Nazi, que se nos hace más significativo para nosotros por la figura del líder que asume en 1921, que será Adolf Hitler. Bueno, en enero de 1933, Hitler va a ser nombrado canciller por el presidente Hindenburg y en términos prácticos va a gozar con este cargo de una serie de poderes de los cuales va a hacer uso y que va a llevar a que se proclame en agosto del año 1933 el llamado Tercer Reich. ¿Qué es este Tercer Reich? Entonces, es una forma de gobierno que va a propiciar una política antisemita, una política caracterizada por la existencia de un partido único, en este caso el partido nazi, por un férreo control de la economía y por también un estricto control de los medios de comunicación. Todo esto ¿para qué? Para lograr la revitalización de Alemania, el florecimiento, digamos, del pueblo alemán, a través de la exaltación nacionalista, pero también a través del éxito económico, con lo cual van a asegurar entonces el apoyo popular a su causa.